Bienvenidos. En México hay un caso muy conocido que es el caso Wallace. Es, como dice la presentación de un libro que empieza a circular aquí, una historia real de justicia personal, indignación y amor de madre tras el secuestro de un hijo. Martín Moreno, colega periodista, se ha dado la tarea de escribir este caso Wallace, el caso Wallace, con el prólogo de una mujer que se ha convertido en una mujer muy querida y reconocida en México, que es Isabel Miranda de Wallace, la madre de Hugo Wallace Miranda, que fue secuestrado y asesinado y que es el eje de esta historia, que quiere ser contada desde esa perspectiva, la historia de amor de una madre a su hijo, y bueno, pues todo lo que ha transcurrido en el caso Wallace. Bienvenidos en este programa. Nos acompaña para conversar de este tema y en general del tema del secuestro y de su propia experiencia, otro personaje muy querido en México y que lamentablemente también ha sido marcado por el tema del secuestro y asesinato de su propia hija, Silvia Vargas Escalera, secuestrada en septiembre de 2007. Nelson Vargas, gracias por estar aquí, Nelson. Nelson, pues ha acompañado a Isabel en la presentación de este libro en México, y les agradezco a los tres que podamos hablar en estos minutos sobre esta estrujante, pero también a la vez muy estimulante historia por lo que Isabel ha podido hacer y ha logrado hacer en términos de justicia respecto al caso de la situación vivida por su hijo y la muerte de Hugo Alberto. Martín, cuéntanos de esta historia para quienes nos ven en México y en otras partes de este continente. Primero que nada me parece que es una historia que los mexicanos merecen conocer. Como periodista, los periodistas contamos historias. ¿Y por qué necesitaban conocer los mexicanos esta historia? Primero, por el enorme esfuerzo que hizo la señora Miranda de Wallace, el enorme esfuerzo de tocar puertas, Carmen, de derribar puertas en muchas ocasiones, y cuando hablo de puertas, hablo de las puertas de las procuradurías, de las policías, de las propias instituciones que gobiernan este país, tanto a nivel federal como capitalino. Me parece que teníamos que contar esta historia para que se supiera quién era Isabel antes del desafortunado secuestro de su hijo y quién era el propio Hugo, cómo se da el contacto de los secuestradores con Hugo Alberto Wallace Miranda, cómo se da desafortunadamente ese plagio y la desaparición de Hugo Alberto contada por una de las integrantes de la banda, y a partir de ahí todo lo que ha tenido que enfrentar Isabel. En el libro se narran diálogos con el presidente de la República, con el jefe de gobierno capitalino, con procuradores tanto a nivel federal y estatal, pero sobre todo está marcado por una cosa: el enorme amor y el enorme impulso que le da a la vida de Isabel tratar de encontrar a su hijo hasta el momento, Carmené, porque no es un caso cerrado. No ha terminado, por supuesto, lo mucho que ha hecho Isabel. Nelson, decía yo que, bueno, tu propio caso, tu propia historia, de la que hemos hablado en su momento con el secuestro y muerte de Silvia Vargas, tu hija, te da una perspectiva para comentar el caso de Isabel Wallace. ¿Qué puede decir un hombre como tú de la experiencia del caso Wallace? Mira, yo no quiero hablar sobre el libro porque ni siquiera lo voy a leer. ¿No lo vas a leer? No lo voy a leer. ¿Por qué? Porque para mí este tipo de temas me recuerdan cosas que no quiero de ninguna manera volverlas a vivir. Pero sí te puedo decir algo muy importante. Esta mujer es una persona anormal para este país. Es una persona que de ninguna manera se vence, de ninguna manera, a pesar de las presiones, se hace hacia atrás, siempre luchando por el bien común. Te lo digo porque en mi caso personal, ella me buscó y me ofreció apoyo. Sin esta mujer, ya te digo por qué no puedo escribir un libro, sin esta mujer, mi hija no hubiera aparecido. Qué lástima que apareció muerta. Pero gracias a ella y a sus consejos, mi pequeña, supimos, dimos sepultura como debía ser. Pero sí, es una mujer que no entiende. En este país no se puede ser derecho. En este país estamos torcidos. Y no hay forma de hacer entender a la autoridad que tenemos que cambiar. Debemos dar el seguimiento a las cosas hasta que se terminan y en beneficio de la sociedad. Ya están todos los acusados. Ya está todo. ¿Dónde está el cuerpo? No puede ser. A lo mejor no es trascendente para la autoridad ese tipo de cosas.
A lo mejor no es trascendente aclarar y dejar bien claro dónde quedaron los restos de este joven. Y esta mujer es muy necia. Y qué bueno que haya personas como ella. Me gustaría ser como ella para darle seguimiento a tantas corrupciones que existen en este país y que desgraciadamente las dejamos pasar porque así conviene a muchos intereses. Antes de que empezáramos este programa, Isabel, tú decías algo que me llamó mucho la atención, tu resistencia a que se hiciera un libro o una película o que se contara lo que ha sucedido contigo. Esto que no ha concluido, por cierto, ha sido un factor fundamental, clave, definitivo para la captura de todas estas personas. Aquí tenemos en el libro las fotografías de estas personas que tuvieron que ver con el secuestro y muerte de tu hijo Hugo Alberto, y aquí capturado, prófugo, capturado. Estos sellos los tuviste que haber puesto tú, porque tú hiciste la tarea fundamental para que ocurriera. Hay un prófugo y hay un cuerpo que es el de tu hijo. ¿Por qué no querías que se contara de esta otra manera el caso Wallace? Gracias, Carmen. Mira, yo creo que yo no estaba preparada por dos motivos. La primera es porque a mí me hubiera gustado haber tenido ya el final, por lo menos de haber encontrado a Hugo, porque, bueno, el motivo de todo lo que ha pasado es Hugo, y el motivo y el objetivo era encontrarlo, y desgraciadamente, Carmen, no ha sido posible encontrarlo. Y bueno, por otro lado, yo no quería que se narrara el caso de mi hijo como una historia policíaca o una historia más de la nota roja. Yo quería, el día que yo abriera mi corazón a alguna persona, tenerle primero confianza, como fue el caso con Martín Moreno, y la otra era contar una historia de amor. Esto tiene que ver con la familia. Nosotros somos de familia con muchos valores, somos familia unida, y para nosotros era importante contar la historia desde esa perspectiva, que sepan qué es Hugo, porque detrás de Hugo hay una historia personal, hay una historia de vida, y eso es lo que nosotros queríamos que se supiera, que nosotros, toda la familia, fuimos capaces de hacer muchas cosas por ir detrás de un miembro de nuestra familia, y yo como madre he sido capaz de hacer y estoy dispuesta a seguir haciendo muchas cosas por encontrar a Hugo, por una historia de amor que queremos contar, encontrarlo y poderlo traer de regreso al seno de su hogar, que es a donde él pertenece y es a donde queremos tenerlo. Sabemos que él ya no está vivo, sin embargo queremos recuperarlo. Para nosotros es importantísimo, por nuestras ideas, por nuestra religión, tener un lugar donde rezarle, tener un lugar donde esté su sepultura y que yo pueda y mi nieta pueda ir y rezarle ahí. Esa parte para nosotros es fundamental y esa parte es a la que nunca voy a renunciar, Carmen, y eso es lo que quisimos contar, una historia de amor. Déjame hacer una pausa y regresamos. Gracias. Bueno, regresamos en esta conversación sobre el caso Wallace. Isabel, la vida de tu hijo, Hugo Alberto Wallace, ¿cuál fue esa vida que se rompió de esta manera, que se quebró de esta manera? Bueno, Hugo Alberto era un muchacho sumamente sano, era un muchacho muy confiado, era un muchacho muy extrovertido, muy alegre, le gustaba mucho la música, era un muchacho que sobre todo amaba el deporte. Él toda su vida, desde los 5 años, jugó fútbol americano. Toda la gente del medio del fútbol americano lo conoce mucho. De hecho, recién su secuestro en la Secretaría de Seguridad Pública local, durante 2 temporadas le pusieron en honor a mi hijo el nombre de la temporada, Hugo Alberto Wallace, porque era un hombre muy querido dentro del deporte, porque todo el mundo, él ayudaba a todo el mundo, le pagaba los uniformes a quien no tuviera dinero, y además era un muchacho muy exitoso en los negocios. Mi hijo era muy bueno para hacer negocios, pero al mismo tiempo era muy confiado de la gente que lo rodeaba. Era un hombre que amaba extremadamente a su familia, era un muchacho de familia. Muera, no hubo una Navidad, un Año Nuevo, un cumpleaños que no pasáramos juntos, pero sobre todo amaba a su hija. Eso, él era capaz de cualquier cosa porque era un excelente padre. Como padre, creo que fue lo mejor que hizo, ser padre. Isabel, ¿y qué fue lo que pasó? Hoy puedes contar los sucesos, lo que llevó al secuestro de Hugo Alberto, estas personas que ahora están capturadas, que está prófugo. ¿Qué sucedió? Mi hijo, precisamente por sus negocios, conoce a un señor que se llamaba David Tagle Molo, que era el papá de Jacobo Tagle Dobin. Mi hijo le compra parte de una propiedad en Viaducto 176
Y así es como conoce a la hora de firmar las escrituras a Jacobo Tagle Dovin y a la madre de Jacobo Tagle Dovin. Ahí es donde este muchacho Tagle Dovin se da cuenta que mi hijo es un hombre de negocios y hasta cierto punto muy extrovertido. Entonces se le hace fácil tratar de establecer amistad con mi hijo. Mi hijo al principio no lo acepta mucho. Después, por el trato que se daba con el papá, tuvieron contacto con ellos, le llegó a presentar algunas personas, salieron juntos en algunas ocasiones. Cuando mi hijo se empieza a dar cuenta que este hombre no trabajaba,